¿Qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión vamos a aprender cómo podemos estimar una función de transferencia de una planta a partir de datos experimentales. Estos datos experimentales van a ser datos numéricos obtenidos de una planta. Inicialmente vamos a tomar nuestra planta como si fuese una caja negra, la cual desconocemos la función de transferencia, desconocemos el polinomio del numerador y del denominador, y para esto nosotros tenemos que aplicarle a nuestro sistema, cualquiera que sea, una señal de entrada, generalmente una señal escalón, y vamos a observar cuál es la respuesta de nuestra planta en lazo abierto. Vamos a obtener cada uno de estos datos, los cuales serían que para cada dato de entrada tenemos un dato de salida. Lo podemos observar aquí ya en los datos obtenidos. En el primer segundo no ingresamos ninguna señal a nuestra planta, por lo tanto nuestra planta no tiene ninguna respuesta, están ambos en ceros, y posteriormente nosotros agregamos una entrada escalón en 1. A partir de esto nuestra planta comienza a responder, de tal manera que vamos a guardar cada uno de estos datos tomando en cuenta el tiempo de muestreo. Cada qué tiempo estamos tomando estos datos. Para este ejemplo, el tiempo de muestreo fue de 100 milisegundos, es decir, estoy obteniendo 10 datos en un segundo, y nuevamente podemos observar aquí que en el primer segundo, que son estos primeros 10 datos, no se ha agregado ninguna entrada, ninguna señal a nuestra planta, y a partir del segundo 1 yo estoy agregando una señal, una entrada escalón. Para cada dato de entrada tengo un dato de salida, por lo tanto la misma cantidad de datos que tenemos de entrada debemos de tenerlo en la salida. De esta manera nosotros vamos a registrar los datos de entrada y la respuesta de nuestra planta, que sería los datos de salida. Si lo graficamos, lo observaríamos de esta manera. Tendríamos una señal escalón, que es nuestro dato de entrada, y la respuesta de nuestra planta sería esta señal de color naranja. Y lo podemos observar tanto en esta gráfica con los datos obtenidos como en una gráfica por MATLAB. Una vez que tenemos todo lo necesario para estimar nuestra planta, tenemos los datos de entrada, tenemos los datos de salida y también tenemos el tiempo de muestreo. Ya con estos datos vamos a dirigirnos a MATLAB. Ya una vez en MATLAB, lo primero que vamos a hacer es generar variables para guardar nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Para la variable de entrada la voy a llamar i y voy a generar un vector vacío. Una vez generando esta variable i, se puede observar que tenemos un vector vacío y este sería la variable en donde voy a guardar los datos de entrada. De la misma manera, voy a generar una variable que se va a llamar o y esta va a ser los datos de salida. Ya podemos observar aquí la variable de entrada y la de salida. Dando doble clic, vamos a abrir nuestra variable y la podemos observar aquí. Se va a mostrar como una tabla en Excel. De la misma manera, para la variable de salida, o se muestra la tabla en Excel, ambas están vacías. Seleccionando la variable i, me voy a dirigir a Excel y voy a tomar los datos de entrada. En este caso, mis datos de entrada son toda esta columna. Voy a copiarlos y pegarlos en la variable de entrada. Una vez que los pego, podemos observar que tengo 101 datos. De la misma manera, ahora para la variable de salida, que es o, tomo los datos de la respuesta de mi planta, los copio y los pego directamente. Y podemos observar aquí que nuestra variable de salida tiene la misma cantidad. Esto es importante, ambas variables deben de tener la misma cantidad de datos para que se pueda trabajar en la estimación de la función de transferencia. Una vez realizado esto, entonces podemos dirigirnos a la pestaña de apps y buscar la herramienta de System Identification, o directamente escribir en el command window System Identification. Podemos dar Enter y se va a abrir la misma ventana que si nosotros seleccionamos la opción de System Identification. Una vez que se abre la ventana, esta es la herramienta que nos va a permitir realizar la estimación de nuestra función de transferencia. Vamos a dirigirnos a esta opción, a importar data, import data, y vamos a seleccionar los datos. Vamos a importar los datos en el dominio del tiempo. Una vez que seleccionamos Import Data en el dominio del tiempo, se nos va a abrir una nueva ventana, la cual es esta, en la cual tenemos que colocar algunos datos. Primero vamos a colocar el nombre de la variable que contiene los datos de entrada. En mi caso es la variable i. También la variable que contiene los datos de la respuesta de la planta o los datos de salida, que en mi caso es la variable o. Podemos agregarle aquí algún nombre a los datos. Yo lo voy a dejar así, ustedes pueden cambiarle. El tiempo de inicio, en mi caso, es inicio desde 0 generalmente, y el tiempo de muestreo.
El tiempo de muestreo que se utilizó para obtener los datos es de 100 milisegundos y como esto está en segundos, debo de poner 0.1 segundos. Ya que tenemos esto registrado correctamente, vamos a dar importar. Cuando importamos, se va a mostrar aquí una nueva gráfica, una señal. Ya podemos cerrar esta ventanita y para corroborar que nosotros hemos importado correctamente los datos, podemos seleccionar aquí en Timeplot para observar la respuesta. Vamos a observar una entrada que es U con una entrada escalón en el segundo, a partir del segundo 1, que es esta, y también vamos a observar la respuesta de nuestra planta, que es la que vamos a estimar. Podemos observar que los datos son correctos y que corresponden a las mismas señales que obtenemos en nuestras gráficas. En procesos podemos realizar previamente algunas operaciones, por ejemplo, aplicarle un filtro. Para este caso, como son datos de ejemplo, no voy a realizar ningún proceso del filtro. Entonces, ya realizado esto, podemos dirigirnos directamente a la opción que dice Estimate. Damos clic en el menú y podemos observar diversas opciones para estimar. Podemos estimar funciones de transferencia, podemos estimar espacios de estados, procesos, polinomios, modelos no lineales y muchos más. En este caso vamos a estimar una función de transferencia. Ya posteriormente se abre una nueva ventana en donde esta ventana nos va a permitir a nosotros estimar el número de polos y el número de ceros de nuestra función de transferencia. Si nosotros tenemos ya un poquito de experiencia y conocemos la respuesta de las plantas en lazo abierto, podríamos indicarle a nuestro sistema directamente que pruebe, por ejemplo, podemos decir que este sistema es de un polo y 0 ceros, por ejemplo. Podríamos comenzar probando con un polo y 0 ceros, o bien en el caso de que no tengamos ninguna experiencia en el conocimiento de la respuesta de la planta, podemos jugar con el número de polos y el número de ceros. Para este ejemplo, entonces, vamos a probar primero con 0 ceros y le vamos a indicar que tenemos 3 polos. En la parte inferior tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo, podemos indicar el tiempo de retardo, pero para este ejemplo lo vamos a dejar por default. Vamos a indicar 3 polos 0 ceros y vamos a dar en estimar. Comienza el proceso de estimación y podemos observar que nos indica que tiene una estimación de menos 396%, que es una estimación muy mala. Por lo tanto, vamos a aproximarlo un poco más. Ahora voy a darle que estime con 2 polos y 0 ceros. La estimación tendría que ir del 0 al 100% y aquí podemos observar que ahora sí tenemos una estimación del 100%. Para este video, como los datos son de ejemplo, entonces exactamente sabemos que nuestra planta va a ser estimada exactamente y en este caso lo podemos observar aquí con 2 polos y 0 ceros y una estimación del 100%. Podríamos seguir probando con 3 polos, un 0, con 4 polos para verificar si tenemos mejor respuesta, pero en este caso como ya tenemos una estimación del 100%, entonces esta sería una función de transferencia adecuada para diseñar un controlador o para trabajar con esta planta. Ya que tenemos una función de transferencia al 100%, podemos observar la respuesta dando clic aquí en modelo de salida, en donde nos va a graficar las dos respuestas. Podemos observar que la primera estimación es la de color azul, la cual tiene menos 396, se alejó exageradamente de nuestra señal. Y podemos observar que la señal de color verde es la que estima al 100% la señal de nuestra planta. Incluso no se aprecia la señal de nuestra planta que es de color negro porque está exactamente debajo. Para esto, por ejemplo, podemos desactivar la señal de color azul, que es la que no se aproxima. Y entonces ya solamente se muestra la señal de color verde, que es la de 100%. Y para ver la señal de nuestra planta también podemos desactivar la señal verde. Y aquí ya podemos observar cómo tenemos nuestra señal de nuestra planta. Activamos nuevamente la estimación, que es la de color verde. Y podemos observar nuevamente cómo es exactamente nuestra señal. Y una vez que nosotros hemos tomado la decisión que esta planta estima mejor al comportamiento de nuestra planta real, entonces podemos observar aquí su función de transferencia, los datos numéricos, con un polo en 5 y un polo en 2, y para poder trabajar con ella podemos tomarla y podemos llevarla directamente al workspace. Tomamos y soltamos aquí donde dice to workspace y podemos observarla como variable en el workspace. Si queremos observar el contenido de esta variable, que se llama tf2, escribimos simplemente en el command window tf2, presionamos enter
y vamos a poder observar la función de transferencia. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, un escalón a TF2, que es nuestra planta, vamos a obtener la respuesta de nuestro sistema. O bien, si queremos obtener los polos y los ceros, podemos utilizar el comando rlocus de la variable TF2 y podemos observar la ubicación de los polos en -2 y en -5. Una vez que tenemos nuestra función de transferencia, ya podemos trabajar con la estimación de su comportamiento o bien diseñando, por ejemplo, un control para nuestra planta. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Por este video ha sido todo. Hasta luego.